A todo cristiano en el satanismo se le ha asignado un demonio para que lo destruya. En el satanismo a nosotros nos decían que los cristianos, a cada cristiano, a cada pastor se le asigna un demonio de acuerdo a esa relación que tenga ese cristiano con Dios. Ese demonio tendrá un rango para atacarlo. Escúcheme, usted y yo no podemos ignorar, como dice el apóstol Pablo en la palabra, las maquinaciones del diablo. En el satanismo, en el mundo de las tinieblas, hay una comisión, y es que cada cristiano debe tener un demonio asignado que lo persiga, que lo vigile, un demonio que trate o que provoque a toda costa la manera de hacerlo caer, de hacerlo blasfemar, de apartarlo de la verdad, de apartarlo de lo santo, de apartarlo de lo puro. Mire, no ignore que cuando de pronto usted ve una tentación o ve la oportunidad de cometer un pecado o ve la oportunidad de hacer algo que a Dios no le agrade, no ignore que detrás de todo eso hay una fuerza diabólica, hay una asignación de demonios. Cada cristiano se le ha asignado un demonio para que ande siempre vigilante de él. Mira lo que dice la palabra del Señor en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo número 8. Dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda, dice, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Alrededor. Hay una asignación de demonios para los cristianos. Mire, habían ocasiones en las que a nosotros nos comisionaban, en el tiempo que yo estuve en ese mundo del satanismo, nos comisionaban y nos decían: miren la cantidad de cristianos y la cantidad de asignaciones de demonios que les tenemos puesto. Nos mostraban cómo demonios hacían caer a personas, cómo demonios manipulaban. Muchas veces tú oyes voces, sientes presencias extrañas. Son esa asignación de demonios que te han puesto. Todo cristiano, ningún cristiano se salva de esta asignación. Por eso debemos estar siempre vigilantes. Nuestro Señor Jesús nos dice en su palabra una y otra vez: orad y velad. Orad y velad para que no caigáis en tentación. Mire, esto no es cuento mío. En estos días he estado recibiendo muchas críticas de cristianos, de religiosos, de personas diciéndome que todo lo que estoy contando es fanatismo, que todo lo que estoy contando es exageración. Quiero decirle una cosa: yo estuve en ese mundo y yo no le deseo a nadie, absolutamente a nadie, experimentar con las tinieblas. La lucha que yo tengo constante, la lucha, la batalla que tengo diaria, mire, es una cosa impresionante, es una cosa tremenda. Es por eso que yo te estoy constantemente alertando, constantemente te estoy diciendo: no bajes la guardia, no le des lugar al diablo. Y lo que te estoy contando es real. Todo lo que les he contado en cada uno de mis videos, todo esto es real. Y mucha gente en los comentarios está dando testimonio de cosas de las que yo estoy diciendo que ellos han vivido, porque es real. El mundo de las tinieblas es real. Los ataques de las tinieblas son reales. Lo que le estoy hablando hoy, la asignación de demonios a los cristianos para que los destruyan, es real. Yo veía demonios que iban a cierta distancia de cristianos. Por eso te digo, de acuerdo a tu relación con Dios, a tu temor de Dios, a tu deseo de obedecer al Señor, su palabra, a tu deseo de caminar en la presencia de Dios, lleno del Espíritu Santo, a esa distancia andarán los demonios de ti, pero ninguno se salva. Ahora, algunos andan más cerca que otros.
de acuerdo a tu búsqueda de Dios. Esa asignación de demonios que te pusieron para que te persiguieran, para que lanzaran dardos de desánimo, de pelea, de contienda, de confusión, de muchas cosas, de conformismo. Mira, de acuerdo a eso, tú sentirás los ataques, tú sentirás esa presencia. Hay personas que lo sienten más cerca. Hay personas que dicen, uy, mire, hay experiencias, hay personas, porque nosotros lo hacíamos. Hay personas que sienten que ese demonio que se les asignó para que los hiciera caer, se les siente en la cama, se les sienta al lado, los mira. Yo he escuchado personas que me escriben, que me dicen, estoy en mi casa y siento que alguien me ve, alguien me mira, me entra un miedo, un terror y empiezo a buscar a mis espaldas. Es ese demonio. Te asignaron un demonio a todo cristiano. Todo cristiano, a todo pastor, a todo ser humano, a toda persona que esté dispuesta de buscar a Dios. Los satanistas, los brujos, le asignarán un demonio. ¿Para qué? Para hacerlo detener. ¿Para qué? Para confundirlo. ¿Para qué? Para lanzar dardos, lanzar desánimos, lanzar ataques contra esa persona. No bajes la guardia. Dice la Biblia, el texto que leímos en primera de Pedro 5:8, dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Dice el verso 9, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Lo que está diciendo es que te mantengas fiel a Dios, firme. Esto se va a acabar cualquier día. El reino de las tinieblas va a ser destruido total y completamente. Pero mientras que estemos aquí en la tierra, tenemos que estar batallando contra un mundo de tinieblas que nos quiere destruir. Escúchame lo que te estoy diciendo, y te lo estoy diciendo con mucha autoridad. Todo cristiano se le ha asignado un demonio para que lo persiga, llámese como se llame, sean pastores, evangelistas, profetas, apóstoles, maestros, adoradores, músicos, cualquiera, ujieres, intercesores, cualquier cristiano se le ha asignado demonios para que lo persiga. Hay demonios que andan más lejos de ese cristiano que otros, de acuerdo a tu relación con Dios. No permitas que estos demonios te acorralen, que estos demonios se acerquen a ti. Entre tú más te metes con Dios, ellos más se tienen que alejar. Entre tú más buscas a Dios, ellos se tienen más que alejar. Y los dardos, los ataques van a ser menos, porque tú vas a estar más fuerte en Dios. Pero si tú bajas la guardia, si tú dejas de buscar a Dios, si tú dejas de orar, si tú dejas de entrar en intimidad con el Espíritu Santo, ellos más se acercan y empiezan a cumplir más la asignación que se les entregó, que fue desanimarte, que fue enfermarte, alejarte de Dios, hacerte caer. Tú puedes mirar el mundo y puedes analizar las cosas que te han pasado a ti, y vas a poder entender más claramente lo que te estoy hablando. Estos demonios, y tú que me estás viendo, tienes que saber que hay una asignación de demonios que te han puesto. Por eso, no te apartes del Señor. No te desanimes. No le des lugar al diablo, dice Pablo. Y ten muy en cuenta lo que dice primera de Pedro 5:8. Satanás anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Párate firme. Mantente firme en Dios y no permitas que estos demonios se te acerquen. Así han sido asignados para destruirte, para destruirme. Pero mientras tú estés escondido en el hueco de la mano del Señor, ellos no te podrán tocar. Mientras tú estés rodeado por el ángel de Jehová, ellos no te podrán tocar. Ellos siguen ahí. Ellos están ahí, pero no se podrán acercar a ti. No se podrán acercar a ti mientras tú estés lleno de Dios, lleno del Espíritu Santo. Mientras camines en la línea de su palabra y vivas
en pureza, en búsqueda y en santidad para Dios. Y deje que el Espíritu Santo te esté siempre llenando, ministrando, santificando y llevando más y más y más y más cerca al Todopoderoso, al Padre Celestial. Recuerda que si bajas la guardia, esos demonios se acercan más a ti y van a cumplir su objetivo, que es hacerte caer. Recuerda, todo cristiano, a cada cristiano, pastor, ministro, apóstol, profeta, el que sea, se le ha asignado un demonio para destruirlo, para hacerlo caer, para hacerlo apartarse del Señor. Tú no bajes la guardia, mantente en el Señor, mantente en el Señor. Y estos demonios no podrán lograr su objetivo, porque el que está contigo es más poderoso que el que está en el mundo. Dios te bendiga. Te habló el apóstol Pablo Martínez, ex satanista, trayéndote revelaciones que no todo el mundo es capaz de traer. Solo gente que Dios ha sacado de ese mundo para dártelas a conocer. Dios te bendiga, Dios te guarde y recuerda, estamos en guerra. ¿Cómo opera el mundo espiritual de los demonios? Este tema es de mucha importancia y quiero tu mayor atención en este momento, porque te voy a explicar la razón por la cual muchas personas que han ayunado, que entran en tiempos de oración, que entran de una o de otra manera al mundo espiritual, salen totalmente contaminadas porque entran al mundo espiritual equivocado y entran al mundo espiritual de los demonios. Escúcheme, la Biblia habla sobre el verdadero ayuno y habla sobre la oración que hacen los hipócritas. Cuando una persona ora o ayuna y entra al mundo espiritual, tiene que tener claro, tiene que tener el discernimiento correcto para no entrar al mundo espiritual de los demonios. Hay personas que en vez de salir edificadas de un tiempo de oración o de un tiempo de ayuno, lo que salen es en problemas, salen es contaminadas, salen de todo menos llenas de Dios. Y hoy te quiero enseñar desde mi experiencia como ex satanista a que tú no cometas el error que han cometido muchos hermanos en Cristo, entrando al mundo espiritual equivocado. Han entrado al mundo espiritual de los demonios y te voy a enseñar cómo opera este mundo espiritual de los demonios para que no te dejes engañar, para que los demonios no te hagan creer, que estás en el mundo espiritual correcto y empiecen a bombardearte y a llenarte de una cantidad de errores, de una cantidad de cosas que más adelante van a dar sus frutos y malos frutos. Quiero leer lo que dice el Evangelio de Lucas, el capítulo 11, versículo 24. Mira lo que dice el Evangelio de Lucas 11, 24. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no hallándolo dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla barrida y adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Oiga esto, cuando un demonio o el hábitat de los demonios, el lugar espiritual de los demonios, según este pasaje, dice que es un lugar seco y solo. Dice que cuando un espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo. Este es el lugar o el mundo espiritual donde se mueven los demonios, donde hay sequedad, donde no hay reposo. Si usted alguna vez entró en un tiempo de oración o usted entró en un tiempo de ayuno, pero al salir de ese tiempo de ayuno o de oración, en vez de traer descanso, paz y bendición, lo que traíste fue otra cosa. Tú entraste al mundo equivocado a orar y ayunar. Entraste al mundo de los demonios. Todo el que entra en oración, en la atmósfera de Dios, todo el que entra en ayuno, en la atmósfera de Dios, cada vez que salga, va a salir bendecido. Cada vez que termine el tiempo de oración, el tiempo de ayuno, va a salir bendecido. Yo conozco gente que ora
y ora y ora y ayuna y ayuna y ayuna y siguen chismosos, siguen pegados a las novelas, siguen adulterando, siguen mintiendo, siguen robando, siguen rebeldes, siguen desobedeciendo al Señor y desobedeciendo a sus pastores. Son gente que pareciera que la oración no hiciera efecto en ellos. Son personas que pareciera que el ayuno no hiciera efecto en ellos, el congregarse. Es porque entran al mundo espiritual equivocado. Entran al mundo espiritual de los demonios. Y en ese lugar, según este pasaje, dice que el lugar de los espíritus inmundos o de los demonios, cuando salen de una persona, es un lugar seco donde no hay reposo. Si usted ha entrado en oración y en vez de salir reposado, descansado, sin cargas, usted salió con las mismas, usted no entró al mundo espiritual donde habita Dios. Usted no entró al lugar donde Jesús dice, vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados y yo los haré descansar. Eso está en Mateo 11:28. Cuando tú entras al mundo espiritual equivocado a orar o ayunar o el ambiente en el que estés, nunca vas a tener reposo. Va a ser un lugar seco. Ahí no va a estar el río del Espíritu Santo. Mire, nosotros muchas veces llegábamos a iglesias y habían cristianos donde nosotros nos podíamos sentar al lado de ellos. ¿Sabe usted que hay un demonio que le dice al satanista o al brujo quién está bien dentro de la iglesia y quién está mal? Ese demonio a nosotros nos hablaba y nos decía, pueden sentarse al lado de tal persona. A veces yo preguntaba y decía, ¿por qué? Y me decía el pecado que esa persona practicaba. Y personas decían o miraban, pero es que esa persona ora mucho. Esa persona ayuna bastante. Ese demonio nos decía, cada vez que ayuna y cada vez que ora, entra en el mundo espiritual nuestro. Y por eso no sale edificado, por eso no sale bendecido. Yo no sé a qué mundo has estado entrando tú durante toda tu vida como cristiano. ¿Será que cuando oras hay resultados? ¿Será que algo pasa en tu vida cuando ayunas? ¿Será que todo este tiempo en el que tú entras supuestamente a la presencia de Dios ha sido realmente la presencia de Dios a la que has entrado? ¿O has entrado al mundo espiritual de los demonios? Debes tener mucho cuidado, pedirle al Señor discernimiento. Ahora, la Biblia dice que este espíritu inmundo va y toma 7 peores que él y vienen a la vida de esa persona y la atan peor que como estaba al principio cuando fue realmente liberada. Hay personas que después, como le dijo Pablo a los Gálatas insensatos, ¿quién los embrujó? Para después que comenzaron en el espíritu, ahora van a terminar en la carne. Mire, hay cosas a las que tenemos que desligarnos, cosas que en realidad no nos dejan entrar al mundo espiritual donde está la presencia de Dios, donde habita el Espíritu Santo, esa presencia y esa atmósfera de gloria. Hay cosas que tenemos que quitarlas de nuestra vida. ¿Por qué? Porque de ellas Satanás se vale para hacernos entrar al mundo espiritual equivocado. Hay personas que creen haber entrado a la presencia de Dios y han entrado al mundo espiritual de los demonios. Cuídate, recuerda, tienes que tener claro dónde habita Dios. Por ejemplo, personas que desconocen al Señor, no saben cómo adorar, no saben quién es Él. Pues claro, Satanás te va a engañar fácilmente y vas a creer entrar al mundo espiritual donde Dios está, pero si no le conoces, si no lo has experimentado, posiblemente puedes estar entrando durante todos estos años. Has estado orando, has estado ayunando durante todos estos años en el mundo espiritual de los demonios. Por eso no se ven frutos en tu vida. Escúcheme, el que busca a Dios en espíritu y en verdad da frutos. Se ven los frutos. Que Dios te bendiga. Te habló el apóstol Pablo Martínez, ex satanista, y te cuento todas estas revelaciones para que no te dejes engañar. Quiero que tengas claro, estamos en guerra. Brujos que triangulan iglesias y casas de cristianos. Hay personas que me han dicho, siento una pesadez tan grande en mi casa cuando voy a orar,
cuando estoy leyendo la Biblia, cuando regreso del culto. Personas y pastores que me han dicho, siento la iglesia pesada, frente a la iglesia hay un brujo, frente a mi casa hay una bruja. Escúcheme, los brujos trabajan con estrategias. Debo decirte esto para que despiertes y de una vez por todas entiendas de que nosotros estamos peleando contra demonios, contra Satanás, contra emisarios del diablo que saben lo que están haciendo. Yo necesito que entiendas algo, y es que ellos saben lo que están haciendo. Muchas veces nosotros como cristianos hacemos las cosas con una ignorancia tremenda. Los brujos, cuando ya han hecho un trabajo, es porque han hecho una triangulación. Y una triangulación, cuando se llega a ese punto, o un brujo hace una triangulación a una iglesia, o le hace una triangulación a una casa, es porque la limitó, la encerró. Una triangulación maneja los 3 demonios más fuertes del satanismo o de la brujería. Si es un satanista, va a utilizar los demonios más fuertes que se utilizan o que él utiliza. Y si es un brujo o bruja, va a utilizar los más fuertes que existen en esa rama. Pues en la brujería se utiliza al negro Felipe, al indio Huacaipuro y a María Leonza. Y otros demonios que también se utilizan. Hay pastores que me han dicho, porque frente a la iglesia tengo una bruja y los cultos son pesados. Necesito decirte, pastor, que te triangularon la iglesia. Hermanos y hermanas que me dicen, frente a mi casa hay una bruja y hay un brujo. Debo decirte que te triangularon la casa. ¿Por qué está triangulada la iglesia? ¿Por qué triangularon tu casa? Porque esos brujos siguen allí. Si tú eres cristiano y frente a tu casa o frente a la iglesia hay un brujo o una bruja y no se ha ido de allí, fue porque te triangularon. Lo que significa es que limitaron tu autoridad. Eso quiere decir que esos demonios o ese brujo está desarrollando más autoridad que tú, porque ellos siguen allí en ese lugar, no se han ido. Cuando un cristiano está lleno de poder y de autoridad, recuerda que estamos en guerra, está lleno de poder y de autoridad, ninguna obra del diablo se puede mantener de pie. Cualquier brujo que esté frente a tu casa, o cualquier brujo que esté frente a la iglesia, o bruja, o satanista, si el poder de Dios está ahí, la autoridad que Dios te ha dado está fluyendo, toda obra del diablo tendrá que irse de ese lugar. Si eso no está ocurriendo y frente a la iglesia que tú pastoreas tienes a una bruja, tienes a un brujo, a un satanista o un santero haciendo trabajos, lo que quiere decir fue que te trianguló. Te trianguló y te tiene encerrado. Por eso no pasa nada en la iglesia. Por eso se siente esa pesadez. Por eso sientes cosas en tu casa. Cuando un cristiano está lleno de Dios, cuando no ha permitido que lo triangulen, ningún brujo, ningún satanista, ningún demonio puede estar en esos contornos. Ahora tú me preguntarás, apóstol, ¿y qué debo hacer para romper toda triangulación? Lo primero que vas a hacer es buscar los 3 puntos principales donde está ubicada la iglesia o donde está ubicada tu casa. 3 puntos principales, así como te muestro en esta gráfica. Busca 3 puntos principales donde ese brujo se esté proveyendo de autoridad, de poder o de influencias diabólicas. Y allí destruye todo demonio que hayan puesto en ese lugar. ¿Qué hacen ellos? Ellos, como triangulan, en cada punto colocan un demonio para que opere en esa esfera, en ese contorno, ese barrio o no sé, alrededor de la iglesia, alrededor de tu casa. Vas a ir a cada punto y ahí vas a ungir. Y ahí vas a declarar el gobierno de Cristo. Vas a romper, vas a echar. Eso sí, tienes que meterte con Dios. Métete en oración, métete en ayuno, métete en la palabra, métete en intimidad, métete en adoración. Y ve a esos puntos y destrúyelos. Desaloja al diablo y a los demonios de allí. Unge ese lugar. Decláralo que el gobierno de Cristo está allí. Y busca el otro punto y busca el otro punto.
Ellos siempre trabajan con triangulación, porque Satanás se mueve también en la Trinidad diabólica. Entonces rompe toda triangulación, destruye toda triangulación y vas a ver cómo va a cambiar el ambiente. Ningún brujo va a poder estar en el entorno de la iglesia, ni en el entorno de tu casa. ¿Sabe por qué? Porque ahí gobierna Cristo. Si está pasando todo lo contrario, es porque te triangularon. Así que levántate, levántate porque estamos en guerra. Levántate y ve a destruir las obras del diablo. ¿Sabe qué dice el libro de Daniel capítulo 10, versículo número 13? Dice, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme. Y quedé allí con los reyes de Persia. Y he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días. Porque la visión es para esos días. Oiga, Daniel por 21 días oraba, no pasaba nada. Tuvo que venir ayuda, había una batalla. Los generales del ejército de Dios contra un príncipe, el príncipe de Persia. ¿Qué significa el príncipe de Persia? Es un demonio de alto rango que toma territorios. Cuando los satanistas, los brujos, triangulan un lugar, colocan principados, demonios que gobiernen esas áreas. Hay que destruirla. Ve allá y dile en el nombre de Jesús que desalojen ese lugar, porque eso ahora le pertenece a Cristo. Ese entorno, ese barrio, esa ciudad. Ya sabes, estamos en guerra. No te quedes dormido. Escúchame bien. Tú eres más que vencedor. Ve y rompe toda triangulación. Recuerda, estamos en guerra. Todos los martes y todos los viernes, los satanistas se reúnen en todo el mundo para maldecir iglesias. Los martes y los viernes se han escogido esos 2 días para empezar a hacer conjuros, lanzar maldiciones, lanzar demonios para enfriar, causar apatía, causar cansancio dentro de las iglesias. En el satanismo, la iglesia representa un enemigo letal. Los satanistas, brujos y hechiceros saben que cada culto que una iglesia realiza, cada culto que se hace, afecta todo el trabajo que ellos hacen. Yo recuerdo que en el tiempo en el que yo estuve en ese mundo, cada vez que las iglesias hacían cultos y en el mismo momento los satanistas realizaban misas negras o hacíamos rituales, siempre había un choque. Y ¿sabe una cosa? Siempre lo que la iglesia hacía terminaba venciendo todo ritual o todo lo que en el satanismo se estaba haciendo. Cada culto es una amenaza para el satanista, para el brujo, para el hechicero. Por eso todos los martes y los viernes, tengan muy en cuenta esos días, martes y viernes, los satanistas se reúnen, los brujos se reúnen, los hechiceros, los santeros en todo el mundo para empezar a lanzar conjuros, maldiciones, empezar a lanzar frialdad de espíritus, demonios a la iglesia, porque es la única que le estorba en los trabajos que ellos realizan. Cuando nosotros nos reuníamos en el tiempo en el que fui satanista, se preparaban ollas, calderos grandes, gigantes, donde se echaban los nombres de cada iglesia de la ciudad. Se echaban los nombres de cada pastor de la ciudad. Se echaban los nombres de sus hijos. Se echaban los nombres de sus esposas. Se echaban los nombres de sus líderes más cercanos para maldecir. En ese caldero, donde estaban los nombres de las iglesias, de los pastores, de sus hijos, de sus esposas o esposos y de sus líderes más cercanos, se empezaba a derramar sangre de animales negros. Se empezaba a lanzar hielo y en ocasiones sangre de personas. Todo eso para traer frialdad, atadura, enfermedad, desánimo, deseo de suicidios, deseos de abandonar la obra del Señor. Todo eso se hacía allí. Es por eso, pastores, que no podemos dejar de hacer cultos. No podemos
abandonar nuestro trabajo. Hay pastores que entre menos cultos hagan en la semana, ellos se sienten bien. Y tristemente en la iglesia la han acostumbrado a no congregarse casi. Hermanos que solamente tienen culto un día a la semana y el domingo en la mañana y en la noche ya no hacen culto. Los satanistas se reúnen específicamente para atacar a la iglesia, nuestro trabajo. Y le hablo yo, que estuve allí, que viví esto, que lo practiqué, que lo hice. Atacábamos a las iglesias. Empezamos a lanzar demonios. A veces no teníamos ninguna oposición. Escuche, porque entre más la iglesia se queda quieta, Satanás avanza. Entre más el cristiano se queda quieto, Satanás avanza. Y la Biblia lo dice, Pablo lo dice en Efesios capítulo 6. El versículo número 12 dice, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Pastores, no podemos relajarnos. Escúcheme, usted lo tienen en un ritual porque usted representa una amenaza para los satanistas y los brujos. Usted, pastora, la tienen en un altar porque usted representa una amenaza para los satanistas. Tus hijos, tus líderes, oigan bien, líderes, usted está en un ritual, en un altar satánico, en una paila satánica, y allí lanzan maldiciones porque tú representas una amenaza para los satanistas, para el mundo de las tinieblas. Por eso, no bajes la guardia. Te está hablando una persona que el Señor sacó de ese mundo. Y hoy te vine a alertar y a revelar todas estas cosas que tú no conoces. Que solo gente que Dios ha sacado de allí, como yo, pueden contarlo. Así que valora todo esto. Que Dios te bendiga. Soy el apóstol Pablo Martínez, ex satanista, rescatado de las tinieblas y traído a la luz de Jesucristo. Bendiciones y recuerda, estamos en guerra. Satanistas y brujos enfermando pastores y a cristianos. Hay muchas personas que me hacen preguntas, me escriben mucho diciéndome, tengo una enfermedad, no se me quita. He ido al médico muchas veces y el médico no me encuentra nada. Me han hecho análisis, me hacen exámenes, me mandan medicamentos y no encuentro ninguna solución. El médico me dice, no le encuentro nada, no le vemos nada. Los exámenes no arrojaron ningún mal resultado. Y personas me hacen esa pregunta, entonces, ¿qué tengo? Usted tiene que empezar a entender algo. Hay enfermedades que son impuestas por espíritus. Hay satanistas, hay brujos, hay brujas que son comisionados para enfermar a los hombres de Dios, para enfermar a los pastores, a las pastoras, y si es posible, matarlos con dicha enfermedad. Hay enfermedades y la Biblia nos muestra cantidades de ejemplos de personas que tenían espíritus de enfermedad. Estos espíritus de enfermedad no son enfermedades normales. Y hoy te quiero enseñar, te quiero decir para que estés alerta, cómo los brujos y cómo las brujas y los satanistas transfieren espíritus de enfermedad en los pastores y en los hermanos. La Biblia dice en el Evangelio de Lucas capítulo 13, el versículo número 11. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Estos espíritus de enfermedad son muchas veces impuestos
por personas. Si usted es de aquellos que no cree en esto, pues le voy a decir que vaya creyéndolo, porque hay muchos brujos y brujas que visitan iglesias y utilizan estrategias para poder transferir esos espíritus. Es por eso que lo que te voy a decir, no lo tomes de manera exagerada ni extrema, pero es una realidad. Cuando nosotros visitábamos iglesias que nos decían, primero vayan y contaminen, enfermen, pongan a esa gente en momentos de queja, de duda, de incredulidad. Empezamos a transferir espíritus de enfermedad. No era que nosotros los teníamos, nosotros los manejábamos y se los transferíamos a personas que estaban bajas espiritualmente o que le daban lugar a las obras de las tinieblas o se descuidaban en algo en sus vidas. Nuestra misión específica era enfermar pastores, enfermar predicadores, enfermar hombres y mujeres de Dios que estuviesen sirviendo al Señor. Porque entre más un pastor esté enfermo, entre más esté ese pastor en crisis física, menos va a poder servir al Señor. Y pues claro, va a ser una persona que pues no va a ser un problema para las tinieblas. Está enfermo, está quebrantado de salud, ya no puede hacer lo que antes hacía, ya no puede predicar, ya no tiene tiempo, se cansa, está enfermo. Hay enfermedades que los satanistas imponen. ¿Cómo? Nosotros entrábamos a las iglesias y ¿sabes qué hacíamos? Hay algo que en la iglesia se practica mucho y no está mal. Dos cosas: el abrazo, los besos y la número 3, el saludo de manos. 3 cosas que en la iglesia se practica mucho: el abrazo, el saludo de besos y el saludo de mano. Nosotros entramos a iglesias y empezábamos a transferir. Usted sabía que a través del cuerpo se pueden transferir espíritus. Esto hay personas que no lo creen, pero allá usted si lo cree o no. Pero yo le estoy contando algo que es real, no es un invento mío. Estos espíritus de enfermedad se transfieren. Usted debe tener mucho cuidado de quién usted se deja abrazar. A veces hay hermanos dentro de la iglesia a los cuales les transfirieron espíritus de enfermedad y vienen y te abrazan. Hay personas que me han dicho, pastor, alguien me abrazó y me siento pesado, me siento cansado, me siento enfermo. Imagínese usted, si las enfermedades físicas se pueden transferir a través de cosas físicas, la saliva. Por ejemplo, esta pandemia que vivimos, que el COVID se transfería a través de la saliva. Personas que de pronto te hablaran de frente, esas gotas de saliva llevaban el virus. La respiración era una cosa impresionante. Si estas enfermedades físicas se transfieren así, imagínese usted las espirituales. Hay espíritus de enfermedad que se transfieren por el contacto. Nosotros muchas veces entramos a las iglesias y saludábamos a la gente. ¿Cómo estás? Buenas tardes, saludábamos. A través de la mano hay transferencia espiritual. Por eso la Biblia dice, no impongáis las manos con ligereza. Porque el escritor sabía que a través de nuestras manos hay transferencia. El colocar las manos habla sobre transferir cosas. La Biblia habla sobre poner las manos sobre cosas y eso transfiere también. Los satanistas han entendido esto a través del saludo de manos, a través de los abrazos, porque un abrazo habla sobre tomar control sobre alguien. Y a través de los abrazos se transfieren cosas. Imagínense, se transfieren deseos sexuales. Ahora imagínense lo espiritual, lo diabólico y lo satánico. Ahora, no estoy diciendo con esto que usted ahora no se va a dejar abrazar, que usted no se va a dejar saludar, que no se va a dejar dar un beso en la mejilla, porque eso es diabólico. No, yo lo que estoy diciendo es que tengas mucho cuidado. ¿Quién te saluda? ¿Quién te da un beso? ¿Quién te da un abrazo? Tú tienes que tener mucho cuidado de quién tú permites que te transfieran. Hay gente llena de Dios que te saluda, te abraza y claro, te transfiere de lo que está lleno.
Pero hay gente que está llena de cuanta contaminación, de brujería del diablo. Por ejemplo, yo personalmente, yo no soy de mucho abrazar. Tampoco me gusta que me estén abrazando. Yo no soy de mucho saludar con la mano. Soy muy limitado en estas cosas. Que alguien me dé un beso en la mejilla. Yo soy muy limitado con estas cosas. ¿Por qué? Porque nosotros transferíamos enfermedades a través de estas tres cosas. A través del saludo de manos, a través de los abrazos y a través de los besos en la mejilla. Hoy en la iglesia la gente se deja abrazar de quien sea, se deja dar un beso de quien sea, se deja saludar de quien sea. Usted debe tener cuidado. Como me dijo una persona, pastor, entonces ya no saludo a nadie. No, ese no es el punto. Lo que tienes es que tener cuidado. ¿Quién lo hace? Pedirle al Señor que te dé discernimiento para saber qué tiene esa persona. Ahora hay personas que ni siquiera saben lo que tienen, pero te están buscando a ti porque saben que tal vez tú eres un instrumento de Dios, y esos espíritus de enfermedad buscan cómo detenerte, cómo paralizarte. A ti en especial, pastor, a ti en especial. A veces los pastores queremos ser muy sociales. Queremos que todo el mundo nos abrace, saludar a todo el mundo, dejar que todo el mundo nos dé un beso en la mejilla, nos dé un abrazo. Y a veces vivimos momentos difíciles de salud. ¿Cómo está el pastor enfermo? ¿Y qué le encontraron? No tiene nada. Hay pastores que han muerto de enfermedades donde los médicos no han podido encontrar solución. Así que cuídate, ten mucho cuidado. Hay enfermedades que son transferidas por brujos, brujas, por satanistas. Y todo este trabajo lo hacen muchas veces a través de personas dentro de la iglesia. Y la mayoría de las veces van ellos personalmente a imponer, a transferir estas enfermedades. Cuídate. Tal vez esa enfermedad que tú tienes es una transferencia. Es un trabajo de brujería de algún brujo, de alguna bruja, de algún satanista. Tal vez te han impuesto esa enfermedad. Tienen alguna prenda tuya, tienen alguna foto tuya, y de pronto por falta de un nivel espiritual fuerte, ellos han logrado enfermarte. Si esto te está pasando a ti, si esto te está ocurriendo, si tú estás viviendo, sintiendo alguna enfermedad que no tiene explicación, algo extraño, algo raro, reprende al diablo, métete en unos días de ayuno, rompe con toda enfermedad impuesta por brujos, por brujas o por satanistas, por espíritus de enfermedad que han querido atacar tu cuerpo. Rompe esto, pastor. Acaba con esto en el nombre de Jesús, porque esa enfermedad no es normal. No es normal. Y usted, mi hermano, que no sale de una enfermedad cuando está metida en otra, eso no es normal. No es normal. Satanás te quiere apagar, te quiere detener. No lo permitas. Hay enfermedades espirituales impuestas por brujos, por brujas y por satanistas. Reprende esto en el nombre de Jesús y sé libre. Yo ahora oro por todas esas personas que están atravesando por esto, que sienten enfermedades que son inexplicables, no tienen sentido que estén en su cuerpo, son cosas extrañas. Yo reprendo toda enfermedad espiritual, llámese como se llame, en el nombre poderoso de Jesús. Enfermedades que los médicos no le encuentran cura, que han hecho exámenes y no da ningún resultado. Enfermedades que han robado la paz, enfermedades que han robado la tranquilidad, enfermedades que han paralizado al hombre de Dios y a la mujer de Dios, enfermedades que te han detenido y no te dejan avanzar, enfermedades que te tienen triste, enfermedades que te tienen desesperado, desesperada, agobiado, enfermedades que han hecho menguar tu fe.
tu búsqueda de Dios. Ahora voy contra ellas en el nombre de Jesús y reprendo al diablo, reprendo a los demonios, reprendo al brujo, al satanista, a la bruja, al hechicero, al santero. Ahora mismo en el nombre poderoso de Jesús te declaro libre de toda enfermedad. Ahora mismo, toda enfermedad espiritual, te vas de esos cuerpos como hizo Jesús con esta mujer y poniendo sus manos sobre ella, poniendo sus manos sobre ella, el espíritu de enfermedad se fue y ella se recuperó. Ahora mismo yo extiendo mi mano en el nombre de Jesús y te declaro sana, te declaro sano. Sé libre de la enfermedad que te agobia, sé libre de la enfermedad que te han impuesto. Toda bruja, todo brujo, todo satanista que te lanzó espíritu de enfermedad, a ellos se les regresa, porque ningún arma contra el pueblo de Dios, contra la iglesia, ningún arma forjada prosperará, hará efecto. Tú eres libre ahora, hombre de Dios. Tú eres libre ahora, mi amado hermano en Cristo. Sé libre ahora. El Espíritu Santo, el bálsamo del Espíritu Santo, la unción que trae rompimiento, te libera. Ahora mismo, en el nombre de Jesús, declaro que la sangre de Jesús tiene poder sobre ti y te ha liberado y te ha sanado. En el nombre de Jesús, hablo libertad, liberación sobre ti ahora mismo. Amén y amén. Dios te bendiga. Estas son revelaciones de un ex satanista, el apóstol Pablo Martínez. Hasta la próxima, bendiciones, y recuerda, estamos en guerra espiritual. No ignoramos las maquinaciones del enemigo. Una de las cosas en las que ha caído la iglesia del Señor es esto: ignorar los ataques de Satanás. Y hoy quiero hablarte de iglesias que han sido infiltradas por satanistas, por brujos y por demonios. Hoy en Colombia y el mundo entero hay iglesias que han sido infiltradas por satanistas. Dos cosas busca el reino de las tinieblas acabar dentro de la iglesia, y por esta razón les infiltran para poderlas destruir. Uno, la oración dentro de la iglesia. Cuando Satanás ataca la oración es porque sabe que la oración es un poder que el Señor le ha entregado a la iglesia. En el tiempo en el que yo estuve en este mundo del satanismo, buscábamos gente, la gente que le gustaba orar, la gente o las iglesias que eran de oración, para atacarlas e infiltrarlas. Personas que se metían como líderes en grupos de oración, en grupos de intercesión. ¿Y cómo se destruían estos grupos? Trayendo contiendas, trayendo peleas, trayendo inconformismo entre ellos. Escúcheme, Satanás busca los ministerios de oración y de intercesión para infiltrarlos y destruirlos, atacarlos. Hoy hay iglesias que ya no oran. Hoy hay cristianos que ven la oración como una carga. Iglesias que la mayoría del culto en él no hay un tiempo de oración. Los cultos de oración son los cultos más vacíos. Los cultos de intercesión son los cultos más aburridos de la iglesia. Eso es señal de que una iglesia ha sido infiltrada por un satanista, por un brujo o por un demonio. Hay algo que se está oponiendo a que la iglesia avance. Y número dos, la adoración y la alabanza dentro de la iglesia. Hay satanistas, brujos, demonios, espíritus que se han infiltrado dentro de muchas iglesias y ya se ha perdido el ambiente de adoración. Se ha perdido el deseo de adorar a Dios. Satanás ha contaminado tanto la alabanza y la adoración dentro de la iglesia que se le canta a todo el mundo menos a Dios. Hoy escuchamos la mayoría del tiempo de adoración y de alabanza canciones dedicadas a las personas, canciones dedicadas a sus problemas, canciones dedicadas a la situación por la que están pasando. Y la gente ya no se quebranta porque sientan al Espíritu Santo. La gente se pone a llorar. ¿Sabe por qué?
Porque la canción que están cantando les toca el corazón, mas no porque les toque el Espíritu Santo. Se ha acabado la adoración. Cuando esto pasa, cuando el ambiente de adoración y de alabanza en la iglesia se acaba, es porque esa iglesia ha sido infiltrada por satanistas, por brujos o por demonios. Nosotros no podemos permitir que estas dos cosas falten en la iglesia. Cuando esto está debilitado, cuando la oración en la iglesia se ha debilitado, cuando la adoración y la alabanza en la iglesia se ha debilitado, simplemente esto es señal de que ha sido infiltrada esa iglesia. Cuando estas dos cosas faltan, es porque Satanás tiene parte dentro de ese lugar. ¿Hay algún brujo o hay algún satanista que está trabajando desde adentro, apagando? Es por eso que algunos cultos no pasa nada. En algunas iglesias no sucede nada, no se ve nada, no hay manifestación del poder de Dios, no se mueve el Espíritu Santo. Cultos fríos, cultos apagados. Hay demonios, hay satanistas, hay brujos que saben que cuando la iglesia está prendida en oración y en adoración y alabanza al Rey de Reyes y Señor de Señores, ellos van a tener problemas. Te lo está diciendo alguien que se infiltró en muchas iglesias. Yo me infiltré en muchas iglesias, muchos cultos en los que no pasaba nada. Astutamente entrábamos y empezábamos a crear un ambiente pesado. Ahora, cuando la oración está débil, cuando la adoración y la alabanza en la iglesia está débil, Satanás va a poder hacer lo que él quiere con ese lugar. Pastores, ministros del Señor, abran los ojos. Hay que volver a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Hay que volver a clamar con todo el corazón y pedirle al Señor que siga derramando de su gloria y de su presencia en nuestras vidas. Satanás tendrá que huir. La Biblia dice: resistid al diablo y de vosotros huirá. Y sabes, habían iglesias a las que íbamos que no podíamos entrar. ¿Sabe por qué? El ambiente era un ambiente de gloria, de presencia de Dios, de manifestación del Espíritu Santo. Y allí Satanás no puede entrar, porque dice la Escritura que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. No permitas que Satanás infiltre tu iglesia, la iglesia que el Señor te dio a pastorear, la congregación, el pueblo, y lo destruya. Está en tus manos. Recuerda lo que dijo el apóstol Pablo en Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Dios te bendiga. Estas son revelaciones de un ex satanista, sacando las tinieblas y exponiéndolas a la luz. Dios te bendiga. ¿Qué son los duendes? ¿Qué son los duendes? Hay personas que decoran los patios de sus casas con imágenes de duendes, colocan esos seres pequeños, verdes, con orejas puntiagudas, con narices largas, con pies largos. ¿Quiénes son en realidad estos seres con los que muchas personas decoran? Aún con los que Santa Claus aparece en sus imágenes o sus películas o lo relacionan a él. Tenemos que decir claramente que los duendes son demonios. Los duendes son demonios. La Biblia dice en Apocalipsis capítulo 12, versículo 4, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Esta cola de la que se habla es la de Satanás. En su rebelión, en su rebeldía, arrastraba la tercera parte de los ángeles del cielo, que en este versículo están relacionados con las estrellas del cielo, y arrastraba la tercera parte de los ángeles del cielo. Estos ángeles que se rebelaron se convirtieron en demonios.
Estos ángeles entraron también en la misma rebeldía de Satanás y se convirtieron en sus servidores. Los duendes son demonios, ángeles que se transformaron en demonios. Aún el significado de duendes, lo que quiere decir es seres mágicos, y se cree que donde aparecen duendes, el ambiente se hace negativo, porque los duendes son demonios, son servidores de Satanás, que quieren tomar el control de un ambiente. Eso es lo que quiere decir esta palabra duendes. Hay personas que han contado testimonios donde dicen que duendes se les aparecían, les acariciaban el cuerpo, les dejaban moretones, les chupaban el cuerpo. Yo recuerdo de niño que una mujer llegaba a la casa de mis padres y les decía a ellos, ¿qué puedo hacer? Mire que me está visitando un duende de noche, y le mostraba el cuerpo como si alguien con su boca le hubiese chupado los brazos. Ahí se encontraban chupones, se encontraban marcas, golpes, y decía, yo veo un hombrecito pequeño que en las noches me visita en mi cuarto. Recuerdo que mi mamá le decía, esos son duendes. Y yo en mi ignorancia de niño pensaba que esos seres pequeños eran buenos. Ahora, después de haber salido de este mundo de satanismo en el que estuve por 8 años, hoy entiendo porque los conocí. Son demonios de baja estatura. Estos demonios apetecen a las mujeres cuando duermen desnudas en sus habitaciones. Escuchen lo que estoy diciendo. Estos demonios o estos duendes les gustan las mujeres que duermen desnudas. Les visitan porque estos demonios, estos duendes son incitados por la parte sexual. Ellos visitan a las mujeres para acariciarlas, para dejarles chupones, para dejarles marcas de propiedad de ellos, y por eso les visitan. Ahora, hay que tener mucho cuidado porque estos seres, como se conoce que son seres mágicos, son demonios, ellos trabajan con la magia, trabajan con la hechicería. Estos duendes trabajan con brujos, con hechiceras, con gente que está metida en el arte del ocultismo. Hay muchas personas o mujeres que le lanzan brujerías a otra mujer y lo que hacen es comisionar duendes para que les visiten, les atormenten. Muchas veces hagan con ellas relaciones sexuales, tengan relaciones sexuales con mujeres. Otras brujas quieren hacerle maldad a otra. Estos son demonios. Y mira lo que dice el libro de Ezequiel, capítulo 13, versículo 18. Dice así: y di, así ha dicho Jehová el Señor, hay de aquellas que cosen vendas mágicas para todas las manos y hacen velos mágicos para la cabeza de toda edad, para cazar las almas. Lo voy a leer nuevamente. Así ha dicho Jehová el Señor. Dice, y di, así ha dicho Jehová el Señor, hay de aquellas que cosen vendas mágicas para todas las manos y hacen velos mágicos para la cabeza de toda edad, para cazar las almas. Escuche, lo que esto quiere decir, o lo que está hablando, es de personas que utilizan la brujería. Hay personas que utilizan esas manillitas, padres que le colocan esas manillitas de aseguranza, entre comillas, los colmillitos, los 2 puñitos. Algunos les colocan hasta el miembro de un hombre. Esos brazaletes que venden los indios, los indígenas, que son pactados a espíritus. En realidad, esos brazaletes, esos cintos en la cabeza, son consagrados a duendes, a demonios. Es por eso que hoy mujeres a las que sus padres le colocaron estos cintos en la cabeza, les colocaron estas pulseritas de indios, de indígenas, con los puñitos, con el colmillo,
con el miembro de un hombre. Allí se lo colocaban. Sí, esto parece locura, pero todo esto es real. Lo que hicieron fue atarlos a duendes. Por eso el Señor dice, y hace dicho Jehová el Señor, ay de aquellas que cosen vendas mágicas para todas las manos y hacen velos mágicos para la cabeza de toda edad. Hacen velos y hacen también vendas, pulseras, que son esas cositas que le colocan a los niños. Todo esto está consagrado a duendes, que en realidad son demonios. Son demonios. Así que usted debe tener mucho cuidado, porque usted puede estar colocando esas figuras. Yo a veces, una vez entré a una casa y encontré a una mujer que tenía esos duendecitos en una repisa de la casa, con los gorritos, con la nariz, con las orejas, así como aparece. También esos muñequitos, esos angelitos pequeñitos, desnudos, son duendes que tienen un arco y una flecha, supuestamente el ángel del amor. No, son duendes, duendes que se enamoran de las mujeres. Y tengan mucho cuidado, tengan mucho cuidado. Estas cosas son demonios. No les des parte en tu casa, no le des participación en tu casa. Aún cuídate, porque Santa Claus, quienes lo sirven a él son duendes. Quienes ayudan a Santa Claus son duendes. Y eso mucha gente lo pasa por alto y creen que esto es religiosidad. Pero en videos anteriores donde he explicado el significado de Santa Claus y toda su artimaña diabólica, porque es un demonio también, hablo sobre todo esto. A Santa Claus lo sirven los demonios, los duendes, y muchos pastores con falta de discernimiento y de revelación se colocan hasta el gorrito de Santa Claus. Esos gorritos son estos cintos en la cabeza de los que habla Ezequiel capítulo 13, versículo 18. Dice, para cintos, vendas mágicas para todas las manos, y hacen velos mágicos para la cabeza de toda edad. Velos mágicos, gorros mágicos. El gorro de Santa Claus es un gorro mágico, lo hacen los duendes. Toda la vestidura de Santa Claus se la han hecho a él, los duendes. Ellos son los que le cosen, ellos son los que hacen los juguetes, entre comillas juguetes. Ellos son los que trabajan para Santa Claus. Los duendes son demonios. No los dejes entrar a tu casa. Y si estás teniendo alguna experiencia con duendes, se te aparecen, se burlan de ti, porque ese es otro trabajo de los duendes. Te han dejado moretones en el cuerpo, chupones, te acarician en las noches, se aparecen, se te meten en la cama, y todas estas cosas tienes que buscar a Dios. Deslígate de toda conexión, brujería, hechicería, cualquier cosa que te hayan echado. Jesucristo es el único que te puede hacer libre. Te lo dice alguien que estuvo en ese mundo por 8 años. Fui satanista por 8 años y conozco todo esto. Y no te estoy hablando de algo que yo aprendí en un seminario. Te estoy hablando de algo que yo viví en carne propia. Así que ya sabes, estás advertido. Si sigues en tu error, practicando todas estas cosas, celebrando, poniéndote el gorrito de Santa Claus, colocando angelitos, colocando duendecitos, lamento decirte que entonces ya tú no eres luz, eres tiniebla, pero escapa por tu alma. Dios te quiere salvar, Dios te quiere sanar. Dios te bendiga. Te habló el apóstol Pablo Martínez, ex satanista, hoy desenmascarando las tinieblas y predicando de la luz de Jesucristo. Dios te bendiga y recuerda, estamos en guerra.